Aló, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, en la clase anterior, entonces estábamos en el tema de líneas de campo eléctrico. Bueno, de líneas de campo eléctrico. Ya habíamos visto, entonces, veníamos viendo, pues, la parte de campo eléctrico de una carga puntual, de un sistema de cargas. Y bueno, habíamos comentado acerca de la representación que se hace del campo eléctrico en el espacio que rodea una carga eléctrica, ¿ya? A partir, pues, de los vectores de campo eléctrico y de las líneas de campo eléctrico, también se le llaman en algunos textos líneas de fuerza, aunque, pues, bueno, el nombre más apropiado es líneas de campo, ¿sí? Bueno, veamos ahí, bueno, para la carga positiva, carga puntual positiva, para la carga puntual negativa, la representación tridimensional y las propiedades de las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico de la carga puntual de un sistema de cargas, este sería pues dos cargas, en este caso serían ambas de signo negativo, idénticas, entonces se nota o se representa acá la repulsión de esas líneas de campo. Dos cargas de signos contrarios, si las cargas son iguales pero de signo contrario, entonces se denomina un dipolo eléctrico, las líneas se unen. Este sería un cuadrupolo. El campo eléctrico uniforme, constante, homogéneo son pues formas de denominarlo, campo eléctrico constante o campo eléctrico uniforme o campo eléctrico homogéneo. La representación con las líneas y bueno, la relación entre el campo eléctrico y la fuerza, pues básicamente es que si conocemos el campo eléctrico, la forma y el valor del campo eléctrico en un punto del espacio, o bueno, en una región del espacio, podemos determinar cómo será la fuerza sobre una carga de prueba que ingrese dentro de ese campo eléctrico. En el caso de que la carga de prueba sea positiva, la fuerza tiene la misma dirección y sentido del campo eléctrico. En el caso de que la carga sea negativa, la fuerza tiene la misma dirección, pero sentido contrario al del campo eléctrico. Bueno, esta es la página de donde se tomaron las figuras. Es un simulador. Ahí les comentaba que pues ustedes pueden ingresar y simular diversas configuraciones de carga. Este otro simulador también es para representar pues las líneas de fuerza y algo que no hemos considerado y es el movimiento que ocurre después de que las cargas se ejercen fuerza entre sí. Entonces, pero esa parte pues la abordaremos cuando veamos el tema de energía. Bueno, aquí algunos enlaces en YouTube donde nos muestran que, bueno, esas líneas de campo eléctrico son reales, se pueden visualizar mediante algunas semillas, en una sustancia pues conductora y con unos electrodos. Bueno, habíamos quedado acá. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo en el cual pues se nos muestra cómo conocido el campo eléctrico, la expresión matemática para un campo eléctrico, entonces podemos determinar la fuerza que se ejerce sobre una carga de prueba, sobre una partícula que ingrese dentro de ese campo eléctrico, ¿ya? Entonces, bueno, dice lo siguiente, el campo eléctrico en unidades de Newton sobre Coulomb, o sea, en sistema internacional, en función de las coordenadas X, Y, Z, en una región del espacio está dado por la expresión. Entonces, bueno, aquí nos dicen que el campo eléctrico está dado por esta expresión que está acá. Entonces, arriba vemos que hay pues un vector con componentes X, Y, Z en I, J y K, ¿sí? Las coordenadas X, Y, Z, y abajo, pues, bueno, está la magnitud de ese vector de arriba. Bueno, bien, y nos dicen entonces, bueno, esa es la expresión para el campo eléctrico. Nos piden determinar la fuerza eléctrica sobre una partícula
una partícula, una carga de prueba, ubicada en el punto con estas coordenadas, 2, menos 3.1 y 10.5, esas coordenadas están dadas en metros, en este campo eléctrico, y cuya carga es de 4 nanocoulombs. Entonces se ingresa una carga de prueba de 4 nanocoulombs a ese punto, en esas coordenadas. En ese campo eléctrico nos piden determinar la fuerza que esa partícula, entre comillas, siente debido a ese campo eléctrico. Bueno, entonces partimos de la relación entre fuerza y campo eléctrico. Entonces fuerza es carga, la carga de prueba por el campo eléctrico. Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Pues entonces simplemente reemplazamos el valor de la carga Q, que es 4 nanocoulombs, entonces nos queda 4 por 10 a la menos 9, y la expresión para el campo eléctrico, que es esta que tenemos acá en el enunciado, y de una vez podemos reemplazar las coordenadas que nos dan acá en esta parte del enunciado. Entonces, bueno, esto entendámoslo como unas coordenadas X, Y, Z en ese orden. Entonces aquí nos están diciendo que X vale 2.0 metros. Entonces la X la reemplazamos por 2.0. La Y nos dicen que vale menos 3.1. Entonces reemplazamos la Y ahí por menos 3.1. Y Z vale 10.5 metros, entonces reemplazamos la Z, 10.5, tanto arriba como abajo, ¿no? Bueno, ya reemplazamos y listo, ya. Entonces simplemente es hacer la operación que sale de resolver pues esa expresión ahí. Entonces, bueno, nos quedaría 4 por 10 a la menos 9, que es pues la carga de prueba, es para abajo, la carga de prueba, y de arriba, pues entonces nos quedaría resolver acá, entonces 2 más 2, 4, y cuando este 5 entra a multiplicar todo lo que está dentro, entonces sale el 20 que está acá. Menos 3.1 por 5, entonces nos da 15,5, y del 10.5 de acá por el 5 que está aquí afuera, entonces nos sale el 52,5. Y de abajo, pues al hacer la operación, aquí esto elevado a la 3 medios, multiplicado por 3, bueno, entonces nos queda este término que está aquí abajo. Y bueno, entonces acá podemos hacer el cociente, digamos el 4 por 10 a la menos 9, lo dividimos entre 4.750,71, ¿sí? Y bueno, entonces de ahí sale 8,4198 por 10 a la menos 13, multiplicado por este vector que está acá. Bueno. Bien, y luego, pues finalmente multiplicamos este término que está por fuera, 8,4198 por 10 a la 13, a la menos 13, multiplicado por 20 en I, multiplicado por menos 15,5 en J y multiplicado por 52,5 en K, y de ahí pues nos sale cada uno de los términos que aparecen acá en este vector. Y esta pues sería entonces el vector fuerza, que este campo eléctrico, con que este vector campo eléctrico actuaría sobre esta carga de prueba de 4 nanocoulombs que ingresa en esa región. Y pues le podemos sacar la magnitud, ¿sí? Entonces acá le podemos sacar la magnitud a este vector de acá, y entonces llegamos a este resultado, 21,71 por 10 a la menos 12 newtons. Bueno, y ese sería entonces el resultado de este ejercicio. Entonces, si nos dan la expresión para el campo eléctrico y nos piden determinar qué fuerza experimentaría una carga dentro de ese campo, entonces, en un punto en particular, pues lo podemos hacer de esta manera. Bueno. Bien, miremos otro ejemplo de fuerza debida a un campo eléctrico sobre una carga de prueba. Bueno, entonces, este es similar a uno que ya habíamos resuelto con una masa colgando de una cuerda. Dice lo siguiente: una esfera de masa m y carga q
de 2 microcoulombs cuelga inicialmente de manera vertical de un hilo de seda. Bueno, luego se establece un campo eléctrico uniforme cuya magnitud es de 6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb y forma un ángulo alfa de 60 grados con la horizontal. Bueno, de esta manera la esfera queda en equilibrio y el hilo ahora forma un ángulo de 23 grados con la vertical. Bueno, dice, calcule la tensión en el hilo y determine la masa de la esfera. Bueno, entonces, acá en la figura, pues nos muestran inicialmente la esfera estaba colgando verticalmente, luego se establece el campo eléctrico y entonces la esfera ahora cuelga, se desvía pues de la vertical, un ángulo θ que nos dicen acá es de 23 grados y el campo eléctrico está dirigido a un ángulo alfa de 60 grados con la horizontal. Acá está el ángulo alfa. Bueno, entonces recordemos, acá nos dicen que la esfera queda en equilibrio, ¿sí? Entonces, de esta manera la esfera queda en equilibrio. Entonces, es un problema de equilibrio similar a los que ya habíamos resuelto y ya sabemos pues que hay que plantear entonces un diagrama de cuerpo libre. Para ello pues debemos identificar las fuerzas que actúan sobre la partícula y bueno, entonces si analizamos, bueno, la partícula, la partícula pues tiene masa y aquí nos dicen que hay una gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto va a haber un peso. Entonces el peso lo representamos con la letra W minúscula. La otra fuerza que hay pues va a ser la tensión que hay a lo largo de la cuerda. Entonces la tensión en la partícula y va a haber otra fuerza que es la fuerza eléctrica. Como la carga es positiva, bueno, vamos a ver el enunciado que nos dice sobre el signo de la carga. Determina la masa, sí, es positiva, de 2 microcoulombs. Entonces, como la fuerza es positiva, en ese caso recordemos, como la carga es positiva, en ese caso, entonces la fuerza tiene la misma dirección y sentido del campo eléctrico. Entonces nos queda de esta manera, paralela a las líneas de campo eléctrico de acá. Bueno, esas serían las 3 fuerzas que actuarían sobre la partícula y como esa partícula está en equilibrio, pues esas 3 fuerzas se cancelan entre sí. Entonces se cumple que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Perdón. Bueno. Bien, entonces ya teniendo identificadas las fuerzas, planteamos el DCL, diagrama de cuerpo libre, allá en un sistema de coordenadas, y debemos expresar entonces las fuerzas que actúan sobre esa partícula, ya en términos matemáticos. Aquí sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahí hacemos la separación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, miremos qué fuerzas hay a lo largo del eje X. Entonces, en el eje X vendríamos a tener la componente horizontal de la fuerza eléctrica, que sería, aquí la llamamos Fx, ¿sí? Y la componente horizontal de la tensión, entonces Tx o T sub X, ¿sí? Bueno, por el sentido en el que están dirigidas, entonces Fx está dirigida a lo largo del eje X positivo, entonces acá queda positiva, y la componente en X de la tensión en sentido negativo, entonces acá nos queda menos T sub X. Y como está en equilibrio, se iguala a 0. Bueno, ¿qué hay en el eje Y? En el eje Y tenemos entonces la componente vertical de la tensión hacia arriba, la componente vertical de la fuerza eléctrica hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces nos queda TY positivo más FY y menos el peso W. Como está en equilibrio, igualamos a 0. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos nuestras ecuaciones. El paso siguiente es expresar esas fuerzas en términos de la geometría de nuestro enunciado, que nos dicen en el enunciado y en la figura. Entonces, bueno, el peso es masa por gravedad, la fuerza de gravedad, masa por gravedad. La componente en X de la tensión, entonces sería T, y como es vista desde el ángulo θ, Tx es el cateto opuesto, entonces sería
con el seno. Entonces, T, seno de teta. La componente Y, como es adyacente, vista desde el ángulo teta, entonces sería T, coseno de teta. La fuerza eléctrica, como tenemos el campo eléctrico y la carga, entonces la fuerza es carga por campo eléctrico. La componente horizontal, vista desde el ángulo alfa, es el adyacente. Es el adyacente, vista desde el ángulo alfa. Entonces iría FE coseno de alfa, y como F es Q por E, entonces quedaría Q por E coseno de alfa. La componente en Y, vista desde el ángulo alfa, es opuesto, es el cateto opuesto. Entonces, viene con el seno del ángulo alfa, entonces FE seno de alfa. Y aquí reemplazamos FE, o sea, Q por E, seno de alfa. Bueno, y esto pues entonces ya empezamos a reemplazarlo aquí en la ecuación de equilibrio en X. Entonces reemplazamos FEX y TX ya por estas expresiones que tenemos acá. Entonces nos quedaría FEX sería Q por E coseno de alfa menos TX, o sea, menos T seno de teta. Y bueno, como está en equilibrio, igual a 0. Lo mismo hacemos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces reemplazamos TY, T coseno de teta, FEY, entonces FE, o bueno, Q por E, seno de alfa, y W lo reemplazamos por MG. Bueno, ahí está. Entonces, aquí ya tenemos nuestras ecuaciones de equilibrio en términos de la geometría que nos dicen en el enunciado y pues de los valores que nos comentan allá en el enunciado. Bueno, entonces tenemos en este caso pues nuevamente dos ecuaciones y dos incógnitas. Recordemos allá del enunciado que lo que nos piden es la tensión en el hilo y la masa de la esfera. La tensión en el hilo y la masa de la esfera. Listo, entonces miremos nuestras ecuaciones. En la ecuación de la izquierda tenemos como incógnita la tensión, el campo eléctrico lo conocemos, la carga la conocemos, el ángulo alfa lo conocemos, el ángulo teta lo conocemos. Solo tenemos una incógnita. En la ecuación de la derecha tenemos como incógnita la tensión y la masa. No las conocemos. Conocemos teta, conocemos Q, conocemos E, conocemos alfa. ¿Listo? Entonces, ¿por cuál ecuación deberíamos empezar a resolver? La ecuación 1. Bueno, entonces por la ecuación que está aquí en la diapositiva al lado izquierdo, ¿ya? Bueno, realmente pues uno lo que puede hacer es resolver el sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces uno pues allá aplica cualquiera de los métodos que maneja, pero pues acá lo más sencillo, en este caso, sería despejar de la ecuación que está en la izquierda la tensión, ya que es la única incógnita, despejamos de allá y luego la reemplazamos en la otra ecuación, de tal manera que luego nos queda una sola incógnita en esta otra ecuación de la derecha, y bueno, ahí resolveríamos el sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a despejar la tensión de la ecuación que está a la derecha. Entonces, bueno, empezamos a separar los términos, y entonces la tensión nos queda de esta manera, Q por E coseno de alfa sobre el seno de teta. Bueno, ya tenemos despejada la tensión. ¿Qué nos queda por hacer? Reemplazar. Entonces, la carga es de 2 micro, entonces 2 microcoulombs, 2 por 10 a la menos 6. El campo eléctrico nos dice que es de 6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, listo. Y el ángulo alfa 60 grados, entonces 6 por 10 a la 3, coseno de 60 grados. Sobre el seno de teta, el teta nos dicen que es de 23 grados, entonces reemplazamos allá. Total que la tensión vendría siendo de 15,36 por 10 a la menos 3 newton, y esto pues lo podemos escribir en notación de prefijos como 15,36 milinewtons, la tensión. Bueno, entonces ahí tendríamos ya la tensión. Y como ya conocemos este valor para la tensión, pues lo traemos acá a la otra ecuación
Entonces empezamos a despejar la masa de esta ecuación de la derecha. Nos quedaría de esta manera. Entonces ahí ya nos queda la masa despejada. Y bueno, ¿qué nos queda por hacer? Reemplazar los valores. Entonces la tensión la acabamos de calcular. Listo, la reemplazamos ahí. Viene T, coseno de teta, entonces coseno de 23. Más la carga, que es 2 micro, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. El campo eléctrico, 6 por 10 a la 3, seno de alfa, seno de 60 grados. Sobre G, 9.8. Y bueno, haciendo la operación, todo eso nos da 2,503 por 10 a la menos 3 kilogramos. Que en notación de prefijos, pues vendría siendo 2,503 gramos. ¿Listo? Y bueno, ahí ya tendríamos entonces la tensión y la masa. Bueno, entonces fíjense, es plantear diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas, sumatoria, si nos dicen que el sistema está en equilibrio, pues sumatoria de fuerzas igual a 0, y resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, acá queda un ejercicio similar a este que acabamos de resolver, entonces para que lo revisen, aquí nos piden en este caso calcular la tensión en el hilo y ahora nos piden la carga de la esfera, pero si nos dan la masa. Entonces nos dan la masa, nos piden ahora entonces la carga de la esfera. ¿Listo? Bueno, queda ahí como ejercicio. Bueno, y bueno, acá un ejercicio, bueno, un ejemplo ya de movimiento de la partícula cargada dentro de un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso, pues sí, no va a estar en equilibrio. Dice lo siguiente, una partícula con carga eléctrica de 10 microcoulombs y masa m de 0,02 gramos se encuentra inicialmente en reposo en un campo eléctrico de magnitud E igual 5000 newton sobre coulomb. Bueno, nos dicen que no hay gravedad, ¿sí? Entonces, determine la aceleración de la partícula, la velocidad que tiene a los 10 segundos y la distancia recorrida a los 10 segundos. Bueno, entonces tenemos la partícula inicialmente en reposo, o sea, está sostenida de alguna forma, por algo que no, que la está sosteniendo ahí, la sueltan y entonces parte del reposo y el campo eléctrico empieza a ejercer la fuerza sobre esa partícula cargada y hace pues que se acelere, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza que la equilibre, entonces ese campo eléctrico pues va a hacer que la carga se mueva. Bueno, entonces en este caso aplicamos la segunda ley de Newton, entonces sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, nuevamente, pues podemos hacer la descomposición, entonces, sumatoria de fuerzas horizontales a lo largo del eje X y sumatoria de fuerzas en sentido vertical a lo largo del eje Y. En X, entonces, vamos a tener solamente una fuerza, que es la que produce el campo eléctrico. Como nos dicen que la carga es positiva, entonces esa fuerza va a ir dirigida en el mismo sentido del campo eléctrico que tenemos ahí. Bueno, entonces, tenemos acá sumatoria de fuerzas en X igual, como en la fuerza eléctrica, carga por campo eléctrico. Y eso va a producir pues una aceleración. Entonces, por segunda ley de Newton, masa por aceleración. En Y no hay ninguna fuerza, la partícula no está sostenida por ninguna cuerda, ni está soportada por una superficie, como para decir que hay tensión o fuerza normal. Entonces, la partícula pues está ahí, ¿sí? Tampoco dice que hay gravedad. Entonces, la partícula está ahí, sometida solamente a la fuerza del campo eléctrico. Bueno, entonces por eso sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Listo. De la primera ecuación, entonces podemos despejar la aceleración. Entonces acá tenemos que esa aceleración va a ser igual al producto de la carga de la partícula por el campo, el valor de la magnitud del campo, sobre la masa que tiene la partícula. Bueno, entonces de aquí podemos obtener la aceleración. Fíjense que la carga la conocemos, el campo también, y la masa también la conocemos. Entonces podemos determinar la aceleración. Entonces reemplazamos los valores
que nos dicen allá en el enunciado. Y en este caso, pues vemos que ese campo eléctrico logra acelerar a esa partícula con una aceleración pues bastante grande, ¿no? 25.000 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, creo que en la clase anterior comentábamos algo de qué depende que la partícula se acelere causado pues por la fuerza eléctrica que surge entre las cargas. Entonces, depende de la masa, ¿sí? Esta masa es bastante pequeña, 0,02 gramos, ¿sí? Entonces, y esta fuerza, pues, que produce ese campo eléctrico, entonces, debido a esa masa tan pequeña, sobre esta masa tan pequeña, pues produce una aceleración grande. Bueno, listo. Como ya tenemos esta aceleración, y es una aceleración, pues, constante, ya que el campo, pues, es constante, entonces la partícula, pues, se va a acelerar siguiendo las líneas de campo eléctrico, y como esas líneas son de un campo eléctrico uniforme, entonces ese movimiento pues va a ser rectilíneo. Entonces tenemos acá un movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado. Listo. Conociendo eso, pues entonces podemos ver la velocidad de la partícula aplicando las relaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Allá en cinemática vimos pues que la velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo uniforme depende de una velocidad inicial y del producto de la aceleración por el tiempo. Esto es de cinemática, ¿sí? Aquí nos dicen que la partícula parte del reposo, o sea que esta velocidad inicial es cero, y nos queda solamente, entonces, que la velocidad es el producto de la aceleración por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues acá nos preguntan qué velocidad ha alcanzado la partícula a los 10 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, multiplicamos esta aceleración, que ya la conocemos, por el tiempo en el que nos solicitan, que son 10 segundos. Entonces sería hacer el producto de 25.000 por 10, y entonces eso nos daría 250.000 metros sobre segundo, sería la velocidad que alcanzaría la partícula a los 10 segundos, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la velocidad que alcanzaría la partícula. La distancia recorrida en ese tiempo de 10 segundos, entonces también de cinemática, recordemos que la distancia de recorrida por una partícula en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pues depende de la velocidad inicial por el tiempo, más el término de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad inicial, pues ya sabemos que es cero, entonces este término desaparece, y nos queda entonces que la distancia recorrida es 1/2 de a por t cuadrado. Reemplazamos entonces ahí en esa expresión el valor de la aceleración, 10 segundos al cuadrado, y bueno, eso nos daría como resultado 1.250.000 metros o 1.250 kilómetros, sería la distancia recorrida por esa partícula en ese tiempo de 10 segundos. Entonces, fíjense, bueno, en los aceleradores de partículas, pues, las distancias pues no son tan largas, pero los tiempos en los cuales las partículas se aceleran pues son bastante más cortos que 10 segundos, ¿sí? Y bueno, la razón por la que también hay aceleradores de partícula circulares es para que no, bueno, si un acelerador lineal, fíjense la distancia que debería tener, ¿sí? Un acelerador lineal, o sea, en línea recta, fíjense la distancia que debería tener, la longitud que debería tener para que las partículas aceleren a estas velocidades, ¿sí? Entonces se hacen circulares para que ellas den vueltas y vueltas y vueltas, y con cada giro pues vayan acelerándose eh, y alcance pues las velocidades altas que se requieran. Bueno, entonces, listo, aquí ya quedaría resuelto este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profesor, 0,02 por 10 a la menos 3. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Ah, porque es la masa de la partícula está en gramos, entonces hay que pasarla a kilogramos. Entonces, para pasarla de gramos a kilogramos, se multiplica por 10 a la menos 3.
Ah, gracias. Bueno. Bien, miremos acá otro problema, otro ejercicio, otro ejemplo. En este caso, entonces, bueno, miremos qué nos dice miremos qué nos dice el enunciado. Dice, una partícula con carga eléctrica de 10 microcoulombs y masa 0,02 gramos, igual que el ejemplo anterior. Se lanza en el origen en dirección horizontal con una rapidez de 10.000 metros sobre segundo hacia la derecha. Bueno, en un campo eléctrico vertical hacia abajo de magnitud 5.000 newtons sobre coulomb. ¿Cómo se ilustra en la figura? Listo, entonces acá nos muestran que la carga eléctrica se lanza en sentido horizontal, en dirección horizontal, y el campo eléctrico viene en dirección vertical hacia abajo. Bueno, asuma que no hay gravedad. Sí, nuevamente, cuando nos dicen esto es porque la masa de la partícula es tan pequeña que pues el peso comparado con la fuerza eléctrica es prácticamente despreciable. ¿Sí? O sea, el peso es una fuerza mucho menor que la fuerza eléctrica, entonces se puede, digamos, despreciar. Bueno, nos dicen, determine la aceleración de la partícula, la velocidad horizontal y vertical que tiene a los 10 segundos, la distancia horizontal y vertical recorrida a los 10 segundos y qué tipo de movimiento realiza la partícula. Bueno, entonces la partícula es lanzada inicialmente en este sentido, en dirección horizontal, y el campo eléctrico viene en dirección vertical hacia abajo. ¿A qué se les parece esto de lo que vieron en mecánica? ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué, profesor? ¿Cómo? No lo escuché bien. ¿A qué les recuerda esta situación que tenemos acá? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Que a qué les recuerda esta situación que tenemos acá? Un objeto que se lanza horizontalmente y un campo que viene en sentido vertical hacia abajo. ¿Es caída libre? Por ahí, después de eso, después de que uno ve eso. Como movimiento parabólico, profe. Eso, por ahí, semiparabólico. Lanzamiento Bueno. horizontal, que llaman, eso. Bueno, bien. Bien, listo. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, bueno, tenemos acá nuevamente sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Descomponemos nuevamente. Entonces, en el eje X, en este caso no hay fuerzas. Hay una velocidad, pero no hay fuerza. ¿Sí? Entonces, en dirección horizontal, no nos dicen que haya ningún arrastre del aire ni otra fuerza que esté empujando la partícula en dirección horizontal. Entonces, no hay fuerzas en dirección horizontal. En dirección vertical, entonces, en este caso, tenemos que el campo eléctrico va dirigido hacia abajo, entonces aquí nos aparece menos Q por E. Este menos no es por el signo de la carga es positiva. El menos es debido a que el campo va hacia abajo y el eje Y es positivo hacia arriba. Entonces por eso viene este menos de acá, por el sentido en el que está orientado el campo eléctrico respecto al sentido positivo del eje Y. Bueno, igual a masa por aceleración. Bueno, de aquí nuevamente, entonces podemos despejar la aceleración. Entonces aquí nos dice que la aceleración de esa partícula va a ser negativa, o sea, va a ir hacia abajo. La partícula va a acelerar hacia abajo con este valor, Q por E sobre la masa. Bueno, miremos, entonces, acá nos hacen una pregunta. La aceleración de la partícula, bueno, la podemos obtener reemplazando acá, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, pues nos va a dar el mismo valor que en el caso anterior, solo que aquí aparece un signo negativo debido pues a que la partícula, ese signo negativo quiere decir que la partícula va a acelerar hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Como comentaba el compañero hace un momento, es parecido a lo que sucede en el movimiento semiparabólico. Cuando uno ve allá en mecánica, la gravedad tira hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí sucede lo mismo con la partícula. Uno lanza la partícula en sentido horizontal y la gravedad tira hacia abajo. Aquí sucede lo mismo. Entonces uno lanza la partícula en dirección horizontal y el campo eléctrico, debido a la carga de la partícula, la jala hacia abajo. Bueno, entonces tenemos acá esta aceleración. Bueno, ahora nos piden acá
la velocidad horizontal y vertical que tiene a los 10 segundos. Entonces recordemos también allá, cuando se ve tiro parabólico, que hay una componente horizontal y una componente vertical de la velocidad. Aquí nos piden algo parecido, lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, miremos qué sucede en X, qué sucede en Y. En X, como no hay fuerzas, entonces la velocidad de la partícula va a ser la misma velocidad con que fue lanzada a lo largo del eje X. En este caso, pues es de 10.000 metros sobre segundo. ¿Listo? Esa es la velocidad en X. Y como no hay fuerzas, pues ahí por primera ley de Newton, recordemos que esa ley nos dice que si el objeto está en reposo y no hay fuerzas sobre él, entonces él sigue en reposo, o si ya traía una velocidad constante, pues se va a mantener con esa velocidad constante. Entonces acá, pues como no hay fuerzas en X, bueno, esta carga, esta partícula se va a mantener con esta velocidad. Bueno, en Y, la velocidad, pues es una, digamos, como una caída libre, entre comillas, ¿sí? Solo que aquí pues no hay gravedad, sino campo eléctrico. Entonces esa velocidad va a tener este comportamiento, aceleración por tiempo. Y el signo menos, recordemos que lo que nos indica es el sentido en el que se va a dar esa aceleración. Entonces sería menos QEM sobre T. Bueno, la distancia, aquí se me adelantó. Bueno, la distancia en X de un movimiento, fíjese que es una velocidad constante, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme a lo largo del eje X, y por lo tanto, entonces la relación entre distancia y tiempo es distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Velocidad en dónde? En X, por tiempo. Y en Y es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, VI, la velocidad en Y por T, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, aquí se me adelantó esta cosa. Bueno, acá entonces, en este caso, pues la velocidad inicial en Y es 0, porque la partícula, la velocidad inicial solamente es horizontal en X. Entonces, en Y no tiene velocidad inicial. Entonces, este término se va. Y acá pues reemplazamos, entonces como la aceleración es menos, pues tiene sentido hacia abajo negativo, entonces aparece acá menos un medio de Q por M T cuadrado. Bueno, acá se me descuadraron la animación. Bueno, total que la velocidad en Y, entonces ya reemplazando, entonces el valor de Q, el valor de E y el valor de M, la velocidad en Y en cualquier instante de tiempo vendría siendo de menos 25.000 por T. ¿Sí? Bueno, y en X, la velocidad es constante, la distancia en X vendría siendo pues Bx por T, o sea, 10.000 por T. Y en Y sería entonces un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, eso nos quedaría 12.500 T cuadrado y el signo menos debido a que la partícula pues se va a acelerar hacia abajo. Bueno, ya tenemos entonces esta expresión de acá para X, que es la distancia en X, la distancia horizontal, y esta para Y, que es la distancia en dirección vertical. También para la velocidad en X, que pues va a ser constante, y también para la velocidad en Y, que va a tener pues esta relación de acá, menos 25.000 por T. Bueno, ya con eso, entonces empecemos a mirar a los 10 segundos. Esto se me descuadra acá la animación, me tocó ponerla toda. Bueno, a los 10 segundos, entonces, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos. Entonces, como en X la velocidad es constante, pues siempre va a ser 10.000 metros sobre segundo. En Y, la velocidad, pues entonces a los 10 segundos sí va a cambiar según el tiempo. Entonces, menos 25.000, reemplazamos el tiempo acá por 10. Y bueno, eso nos daría 250.000 metros sobre segundo. No le puse unidades acá. 250.000 metros sobre segundo sería la velocidad en Y. Bueno,
Listo. En X, la posición, que es lo otro, la distancia recorrida horizontalmente. Entonces, en X, velocidad por tiempo, entonces 10.000 por 10 nos daría 100.000 metros. Y en Y, dice acá, entonces, 12.500 por 10 al cuadrado, entonces eso nos daría 1.250.000 metros, sería la coordenada en Y, que recorrería pues esa partícula. La distancia en Y recorrida por la partícula. Bueno, y al combinar estas relaciones, entonces pues lo que se tiene es que la partícula lo que realiza es un movimiento semiparabólico. Entonces la partícula pues es lanzada horizontalmente y el campo eléctrico la acelera hacia abajo, similar pues a lo que sucede en el movimiento de proyectiles. Cuando uno ve en mecánica ya lanza usted el objeto horizontalmente y la gravedad atrae pues debido a la masa del objeto, atrae el objeto hacia abajo. Aquí lo que atrae hacia abajo a la carga pues es el campo eléctrico. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces esos serían dos ejemplos de movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. Y acá algunos ejercicios adicionales para que apliquen, pues, el primer ejercicio, el primer ejemplo que hicimos de movimiento de partícula en un campo eléctrico. Entonces dice, el primer ejercicio, pues, determine la magnitud del campo eléctrico constante que se requiere para acelerar a un protón desde el reposo hasta los 5 millones de metros sobre segundo en una distancia de 10 metros. Entonces, digamos que es como un acelerador de partículas. Usted tiene un acelerador que tiene allá 10 metros de longitud, entonces usted debe ajustar un campo eléctrico para que ese protón desde el reposo alcance 5 millones de metros sobre segundo en esa distancia de 10 metros apenas. Bueno, entonces le preguntan, ¿cuál es ese campo eléctrico que se requiere? Y también le preguntan cuánto tiempo le toma al protón realizar ese recorrido. Bueno, y bueno, como los protones tienen una masa muy pequeña, por allá en la primera clase la veíamos, pues el peso o la fuerza de gravedad sobre un protón, pues comparada con la de un campo eléctrico es despreciable, por decirlo así. Entonces, aquí le dicen que desprecia el peso del protón, ¿sí? Bueno, y luego le piden hacer el mismo ejercicio con un electrón. Recordemos que el protón es de carga positiva, el electrón de carga negativa. Entonces, bueno, miremos allá. Hay que mirar allá a ver si se obtiene el mismo resultado o si cambia en algo el resultado de un ejercicio al otro. Bueno, bien. Bueno, este paquete de diapositivas, entonces, se los subo a la carpeta ahorita al terminar la clase. Listo, creo que el que le subí no tiene los ejemplos de movimiento de partículas cargadas. Entonces, bueno, Profesor, ¿será que usted me puede responder algo? ¿qué sería? Profesor, lo que pasa es que en el trabajo que usted nos dejó, la pregunta 3, yo la intenté hacer de diferentes formas y no me da ese resultado. Entonces, para ver si usted puede comprobar si sí si sí es resultado o no. Solamente decirnos si sí o no. Porque en serio lo hice de bastante forma y no me da. O sea, me dan Este, listo, al final de la clase miramos las preguntas del taller. no, nada más para ver si sí está ese resultado ahí. De Es que pronto no está. no, muestra, a ver, no tengo el taller aquí abierto. Espera un momentico, a ver. Ujú. Ujú.
Pero ahora no me deja entrar. A ver, taller primer corte. A ver, vista previa. ¿Qué pregunta fue la que me dijo? La 3, profesor. El punto 3 del taller, que son dos cargas que están en un plano cartesiano. Nada más para ver si sí está la respuesta, porque la verdad no sé si lo estoy haciendo yo mal. Bueno, yo lo reviso y les coloco en el chat de esta clase si fue que me equivoqué o no. Vale, sí, Yo lo sí. reviso. ¿Listo? Sí. Bueno. Listo. Entonces yo reviso y les coloco acá en el chat de la clase si es que hay una opción que no es. Bueno. Compartir pantalla. Bueno, hasta el momento, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto pues la introducción a la parte de el estudio de, bueno, de cómo las cargas eléctricas producen campos eléctricos, cómo interactúan entre las cargas eléctricas entre sí. Entonces mencionamos pues allá una eh, carga puntual y otra ubicada en otro punto. Entonces la fuerza por la ley de Coulomb. Luego un sistema de cargas que ejercen fuerza sobre otra carga. Luego abordamos la situación, pero viéndola desde el campo eléctrico, el concepto de campo eléctrico. Entonces, cómo pues el campo eléctrico cómo el campo eléctrico es como el mediador, por decirlo así, de la interacción entre las cargas eléctricas y la carga de prueba. Bueno, y hasta el momento pues hemos considerado que las cargas que producen el campo son cargas puntuales. Es lo que hemos llamado una distribución discreta, ¿sí? Una distribución discreta. Bueno, vamos a abordar ahora una situación en la cual las cargas eléctricas ya no se comportan como partículas. Recordemos que el modelo de partícula hace referencia al hecho de que la forma y el tamaño del objeto no interesa, ¿sí? Pero ya cuando el objeto tiene una forma definida, un tamaño, entonces ahí sí pues es importante saber esa forma y ese tamaño del objeto. Entonces, cuando la carga eléctrica está distribuida en un objeto que ya no se puede considerar como una partícula, sino que tiene una forma y un tamaño, como por ejemplo una varilla, una esfera, un cilindro, etcétera, entonces ahí pues ya se debe abordar el problema de otra forma. Entonces vamos a pasar a la parte de distribuciones continuas de carga eléctrica, el campo eléctrico producido por distribuciones continuas de carga eléctrica. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta ahora pues es, bueno, este mapita que tenemos acá. Entonces ya vimos la carga eléctrica, sus propiedades. Empezamos abordando la interacción eléctrica a partir de la ley de Coulomb. Luego pues dedujimos el campo eléctrico para una carga, para un sistema de cargas, y pues tenemos que, si conocemos el campo eléctrico, que es lo que produce la carga, las cargas producen campo eléctrico y pues de ese campo eléctrico podemos obtener la fuerza, como en los últimos ejemplos que vimos en el caso anterior. Bueno, ahora vamos a ver entonces cuando esa carga eléctrica está distribuida en un objeto que tiene pues una forma definida, y vamos a ver entonces cómo es el campo eléctrico de esa distribución de carga. Bueno, aquí el repaso de siempre. Entonces el campo eléctrico, esto es de repaso, entonces lo que ya hemos visto.
digamos, el modelo que hemos tratado, un sistema de cargas y una carga de prueba, ¿sí? Bueno, la carga puntual, ¿sí? El campo eléctrico producido por una carga puntual, el campo eléctrico producido por un sistema de cargas, entonces la suma de los campos eléctricos nos da el campo eléctrico total. Y bueno, entonces, lo que les mencionaba hace un momento acerca de lo que es una distribución discreta, entonces es una distribución en la cual pues está conformada por partículas que en cierta forma pues las podemos contar, ¿sí? Entonces tenemos pues un conjunto de partículas, ahí pues en la primera figura pues tendríamos 7, en la otra pues ya tendríamos más, ¿sí? En esta otra pues ya tenemos más partículas, aquí ya tenemos muchas más partículas y pues la cantidad de partículas que podemos llegar a tener puede ser numerosa, puede ser muy, muy grande, de partículas cargadas, y además de eso pues la distancia entre ellas pues no es muy grande, ¿sí? Entonces la cantidad de partículas puede aumentar considerablemente, ¿sí? Y entonces en este caso pues ya no es práctico hacer la sumatoria que hacíamos allá inicialmente, sino que lo más conveniente pues es hablar de una densidad de carga eléctrica, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el concepto de una distribución continua. Entonces es cuando la cantidad de cargas ya ocupan pues un espacio, un tamaño, ¿sí? Ya hay una forma definida, un volumen o una superficie o una línea, ¿sí? Y entonces, pues aquí ya la cantidad de cargas es tan numerosa que pues es más conveniente hablar de una distribución, de una densidad de carga, ¿sí? Entonces a eso viene acá el concepto de densidad de carga y pues esto ya entonces lo puede modelar uno como una distribución continua. Bueno, esta flecha de acá, pues esta última flecha de aquí abajo aplica también en sentido contrario. Si nosotros tenemos una distribución continua, de carga y queremos saber cómo es el campo eléctrico de esa distribución continua, entonces lo que hacemos es coger a esa distribución continua y partirla en muchos pedacitos de cargas puntuales, ¿sí? Entonces esta flecha pues aplica tanto para acá como para acá. Esta última flecha de acá. Bueno. Bien, entonces, haciendo un paralelo con lo que hemos visto hasta ahora, pues, ¿qué fue lo que vimos en el tema anterior? Teníamos un sistema de cargas, una distribución de carga, y nos preguntábamos entonces cómo es cómo es la expresión para el campo eléctrico en un punto del espacio debido a ese sistema de cargas puntuales. En el tema que vamos a abordar ahora, pues nos preguntamos lo mismo. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico en un punto del espacio debido a una distribución de carga, en un objeto que ya tiene pues una forma, un tamaño definido? Aquí hablábamos de cargas individuales, ¿sí? Recuerden que nosotros hacíamos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, hasta un Qn. Aquí ya no es tan práctico, en este caso de acá, de la derecha, hablar de contar cargas individuales, sino que lo más práctico es hablar de una densidad de carga que pues la vamos a representar con la letra ρ. Esto no es una P, es la letra griega ρ, para representar una densidad. Bueno, listo. Haciendo el paralelo con lo que hemos visto hasta ahora, entonces lo que hacíamos nosotros era, de ese sistema de cargas puntuales, calculábamos el campo eléctrico en un punto del espacio y si había una carga eléctrica puntual de prueba que llegaba a ese campo eléctrico, pues podíamos calcular la fuerza con la relación fuerza igual a carga por campo. En la distribución continua hacemos lo mismo. Entonces calculamos el campo eléctrico de esa distribución en un punto del espacio y si una carga de prueba llega y se ubica en ese punto del espacio, podemos calcular la fuerza también, entonces como el producto de la carga por el campo eléctrico. ¿Sí? Bueno. Bien. Tipos de distribuciones continuas son tres. Entonces está la distribución lineal. La distribución lineal, que puede ser una varilla,
bueno, lo que uno menciona en los enunciados es una varilla o un hilo. Entonces, una distribución lineal pues es aquella en la cual la carga eléctrica está distribuida a lo largo de una línea, ¿sí? Entonces, puede ser una varilla muy delgada, un hilo, ¿sí? Un cable. Entonces, una distribución de ese tipo, que puede ser en línea recta o puede ser que esté doblado de alguna forma, como una semicircunferencia o una circunferencia, ¿sí? Entonces, a lo largo de una línea. La distribución superficial, entonces, es cuando la carga está, pues, distribuida en una superficie que puede ser un plano, un rectángulo o un disco. Incluso la superficie no tiene que ser plana, sino puede ser una superficie como una sábana, por ejemplo, que tiene curvatura. Entonces, puede ser una distribución superficial. Lo mismo, pues también la distribución lineal no tiene por qué ser una recta o un círculo, puede ser una línea que tiene alguna forma ondulante, por ejemplo. Y la otra distribución es la distribución volumétrica, en la cual pues la carga eléctrica está distribuida en un espacio, en un volumen, ¿sí? Como lo puede ser en un cilindro, una esfera o incluso un objeto de una forma pues no definida, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos de distribuciones continuas que vamos a considerar. De hecho, para este primer corte solamente vamos a considerar distribuciones lineales, ¿sí? Entonces, esta superficial y esta volumétrica, pues no las vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula en el campo eléctrico producido por una distribución continua de carga? ¿Sí? Entonces, lo primero es hacer una partición de la distribución continua, tal que los elementos de la partición tiendan a ser cada vez más pequeños y por lo tanto más numerosos. Es lo que les decía hace un momento en la figura que veíamos allá, de que la flecha amarilla esa que veíamos ahí aplica para ambos lados. Entonces, si tenemos la distribución continua, lo que hacemos es partirla en muchos pedacitos, de tal forma que cada pedacito se conforme como una carga puntual. Bueno, segundo, se define el campo que produce un solo elemento de la partición. Entonces, se toma un pedacito de esa partición, un pedacito de carga, y se define el campo tratándolo como si fuese una carga puntual, que es el tema que vimos en el capítulo anterior, ¿ya? Cargas puntuales. Tercero, se suman los campos que producen todos los elementos de la partición. Entonces, ya una vez que hemos definido el campo de un solo pedacito, entonces se hace la suma, que como son elementos muy pequeños, o sea, lo que se viene a llamar en términos de cálculo un elemento diferencial, entonces esa suma pues consiste de una integral. Bueno, entonces digamos que el proceso de partición es algo parecido a lo que uno hace en cocina, allá cuando tiene la cebolla. Entonces usted parte la cebolla en unos pedacitos y luego pues si quiere que esos pedacitos le queden más finos todavía, pues vuelve y los parte otra vez. Entonces hace una partición pues cada vez más fina, de tal manera que pues los pedacitos le queden suficientemente cortos. Bueno, entonces la palabra clave aquí es la partición. Hacer una partición de elementos cada vez más y más pequeños, de tal forma que pues finalmente podemos considerar que que todos los elementos son lo suficientemente pequeños como para que los consideremos partículas. Bueno, acá está entonces lo que mencionábamos hace un momento de la flecha amarilla que veíamos allá cuando veíamos las distribuciones. Entonces tenemos el objeto. Inicialmente pues es un objeto de una forma, un tamaño definido, ¿sí? Listo, lo partimos en pedacitos y matemáticamente hablando hacemos lo que se dice, hacemos que la partición tienda a infinito. ¿Qué quiere decir que la partición tienda a infinito? Que cada uno de estos pedacitos lo partimos a su vez en pedazos más y más pequeños, de tal forma que los pedacitos se hacen más pequeños, pero la cantidad de pedazos aumenta,
¿sí? Entonces tenemos acá n pedacitos. Realmente aquí pedacitos es como una palabra amigable. Uno debería decir es elementos diferenciales, ¿sí? Bueno, n pedacitos. Listo. Y luego, pues hace que la partición tienda a infinito. Entonces coge cada pedacito y lo parte en más pedacitos, de tal forma que la cantidad de elementos diferenciales, bueno, de tal manera que la partición tienda a infinito, haciendo que pues estos elementos sean elementos diferenciales. Bueno, listo. Entonces, hacer la partición. Bueno, listo. Una vez que usted hace la partición, toma uno de esos pedacitos, uno de los pedacitos de carga. Sí, recordemos que esos cubitos son cargas eléctricas. Estamos hablando de un objeto que tiene carga eléctrica. Bueno, entonces tomamos un pedacito de esa partición que tiene pues un pedacito de carga. Aquí este delta significa que es un pedacito de carga. Delta QI, un pedacito de carga. Y vamos a determinar cómo es el campo eléctrico que ese solo pedacito de carga produce allá en un punto del espacio. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el campo eléctrico que este pedacito de carga, que este elemento de carga produce en ese punto del espacio? Entonces, ese delta Q, o sea, ese pedacito de carga, va a producir un delta E, un pedacito de campo. ¿Por qué un pedacito de campo? Porque es que este no es el campo de toda la distribución, sino solamente de este pedacito de carga que está acá. Entonces, por eso lo llamamos delta E. Bueno. Bien, el elemento de carga delta Q es tan pequeño que su campo se puede aproximar al de una carga puntual, ¿sí? Entonces, ese cubito es tan pequeño que podemos asumir que el campo eléctrico que produce es similar al de una carga puntual. ¿Cómo es el campo de una carga puntual? Es la carga, la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado y el vector unitario respectivo, ¿sí? ¿Por qué ponemos aproximado? Porque es que este cubito realmente no es una partícula, pero sí es muy pequeño, y pues vamos a hacer esa aproximación de que el cubito es tan pequeño que podemos aproximar ese campo al de una carga puntual. Bueno, entonces estamos acá. Entonces, este es el campo de este solo cubito. Bueno, listo. Y luego, pues, la pregunta, si ese es el campo de este solo cubito, ¿cómo será el campo entonces de todo el resto de la distribución que ya habíamos partido en cubitos como tenemos aquí abajo? ¿Sí? De toda esta distribución. Pues la suma de los campos que produce cada uno de estos cubitos que está acá. Entonces, el campo de este, el campo de este otro, el campo de este otro, el campo de este otro, y así sucesivamente, todos y cada uno de los cubitos pues van a producir su propio campo eléctrico acá. Y aquí este sí es, ya fíjese que este ya no es delta, sino que es E, o sea, el campo eléctrico total de todos estos cubitos que están acá. Bueno, de toda la distribución. Bueno, entonces el campo eléctrico es la sumatoria de los campos eléctricos que produce cada uno de estos elementos de carga que están allá. Y fíjense que aquí es igual, y aquí es aproximadamente porque, pues, este delta de EI que tenemos acá, lo aproximamos al de una carga puntual. Entonces, aproximadamente igual a eso que está ahí. Bueno, si hacemos matemáticamente que la partición tienda a infinito, o sea que, ¿qué quiere decir que la partición tienda a infinito? Que estos cubitos los partimos cada vez en cubitos más y más pequeños, en pedacitos más y más pequeños, hasta que, pues, esos ya son elementos diferenciales. Entonces, aquí ya no hablamos de un delta de Q, sino un diferencial de Q, un diferencial de carga, ¿sí? Ya no hablamos de un delta de E, sino de un diferencial de campo eléctrico. Y ya no hablamos de un
delta de E aproximado a este campo de acá, sino que hablamos de un diferencial de campo que es igual a esto que está acá. Porque aquí sí lo igualamos. Porque aquí ya cuando hacemos esto de acá, este límite, los cubitos, por decirlo así, los pedacitos ya son tan pequeños que podemos decir que son partículas. Entonces ahí sí podemos decir que el pedacito de campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico de acá, es igual a la carga, a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado y su respectivo vector unitario. Entonces acá tendríamos este diferencial de carga que produce este campo eléctrico acá en este punto. Listo, ese es el campo eléctrico que produce ese solo pedacito de carga. Bueno, y la pregunta entonces, si ese es el campo de ese solo pedacito, entonces el campo de toda la distribución vendría siendo entonces la suma de todos esos diferenciales de campo, y como son diferenciales, pues esa suma ya no se escribe sigma, sino que es una integral. Una integral. Por lo tanto, el campo de toda la distribución de carga que tenemos ahí, de esa distribución continua, es igual a la integral de este término que tenemos acá, K por dq sobre r cuadrado y el r unitario. Y aquí tenemos que esa integral se realiza en la distribución, o sea, esa integral, las variables, los límites de integración, se restringen a que queden en el espacio donde está la carga eléctrica que produce ese campo, donde está la distribución. Bueno, entonces el proceso es más o menos, bueno, es este. Entonces se hace la partición en n pedacitos, se hace que la partición tienda a infinito, y de tal forma que esa sumatoria, este sigma, se convierta en una integral. ¿Sí? En pocas palabras es eso. Entonces el sigma se convierte en una integral, y en últimas, pues lo que tenemos que calcular nosotros entonces cuando tengamos una distribución, pues es esa integral que tenemos que plantear ahí. Bueno. Bien, en el caso de las distribuciones que veíamos hace un momento, se definen unas densidades de carga. Entonces, para el caso de la distribución lineal, se define la cantidad de carga por unidad de longitud. A eso se le llama densidad lineal. Se representa con la letra lambda, lambda minúscula, y se define como el cociente de Q sobre dL, o sea, un diferencial de carga por sobre diferencial de longitud. Las unidades de esa densidad son coulomb sobre metro en el sistema internacional. Para la distribución y de esa densidad de carga, entonces podemos hallar el dQ. Entonces, dQ vendría siendo densidad por longitud, lambda por dL. La distribución superficial, entonces, que puede ser un plano o una superficie curva, etcétera, entonces nos define una densidad superficial. Densidad superficial. La densidad superficial se representa con la letra sigma minúscula y se define como dQ sobre dA, o sea, cantidad de carga sobre cantidad de área. ¿Sí? Diferencial de carga sobre diferencial de área. Las unidades de esa densidad superficial, coulomb sobre metro cuadrado, y si conocemos sigma, pues podemos determinar el dQ como sigma por de área, por el diferencial de área. Y por último, en la distribución volumétrica, la distribución volumétrica nos define entonces una densidad volumétrica. Se quedó. Una densidad volumétrica que se define como dQ sobre dV, o sea, cantidad de carga sobre cantidad de volumen, diferencial de carga sobre diferencial de volumen. Y se representa con la letra ρ minúscula, esta que tenemos acá. Las unidades de densidad volumétrica en el sistema internacional son los coulomb sobre metro cúbico.
Y si conocemos la densidad de carga volumétrica, podemos determinar la carga, entonces, como el producto de la densidad por el volumen, ρ por dB. ¿Ya? Estos diferenciales de longitud, diferencial de área y diferencial de volumen, significan, bueno, esto es un dl es un pedacito de longitud, un d área es un pedacito de área y un dB es un pedacito de volumen, ¿sí? Así por decirlo en términos un poco más amigables. Bueno, como les comentaba, nosotros vamos a mirar solamente la parte de la distribución lineal. La distribución lineal, estas otras dos las veremos después. La distribución lineal, entonces, el campo eléctrico, pues tendríamos de esta forma. Entonces, ya sabemos, determinamos allá que el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico de un pedacito de carga está dado por esta expresión de acá, ¿sí? Y que el campo eléctrico total, pues es la suma o la integral de todos estos campos eléctricos. Entonces, la K, como es una constante, pues la podemos sacar de esa integral y nos queda K por la integral de la distribución de dq sobre r cuadrado y el r unitario. ¿Sí? Entonces, con esta integral calculamos el campo eléctrico. Bueno, entonces tenemos acá la distribución lineal. Aquí, pues, esto es, digamos, una línea curva que tiene carga, una cantidad de carga total Q minúscula y una longitud total L. ¿Sí? Una longitud total L. Esa sería, pues, la distribución continua. Y, bueno, nos vamos a preguntar, ¿cómo es el campo eléctrico que produce esa línea de carga, esa línea con carga eléctrica, acá en este punto del espacio? ¿Sí? Bueno, entonces, primer paso, definir un pedacito de longitud que contenga un pedacito de carga. En términos más apropiados, definimos un diferencial de longitud que contenga un diferencial de carga. ¿Sí? Entonces, acá este es un dl que contiene un dq, ¿sí? Un diferencial de longitud que contiene un diferencial de carga. Bueno, listo. ¿Qué campo produce ese diferencial de carga allá en ese punto donde nos estamos preguntando? Entonces, este solo pedacito de carga, ¿qué campo produce aquí? Bueno, un diferencial de campo o un pedacito de campo. Entonces, este diferencial de carga produce un diferencial de campo. ¿Qué forma tiene ese diferencial de campo? Esta de acá. ¿Sí? Esta de acá. Bueno, listo. Bien, entonces, en este caso, como la carga está en una distribución longitudinal, en una distribución lineal, pues entonces ese dq vendría siendo un lambda, que es la densidad, por dl. Entonces, densidad por diferencial de longitud. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Entonces, reemplazamos este dq por lambda dl. Entonces, aquí nos queda k lambda dl sobre r cuadrado. Y en la integral, allá dentro de la integral, reemplazamos también. Entonces, lambda dl sobre r cuadrado y el r unitario. Y aquí la distribución, como ya es, ya sabemos que es una distribución lineal, entonces acá en la integral, pues le ponemos que esa integral se hace a lo largo de esa longitud L que está ahí, de esa distribución lineal. Bueno, este es para el caso de la superficial, lo voy a colocar aquí rápido porque no lo vamos a abordar en este primer corte, pero el proceso es básicamente lo mismo. Se define no un pedacito de longitud o un diferencial de longitud, sino un diferencial de área que contiene un diferencial de carga y en ese punto del espacio pues va a producir un campo eléctrico, un diferencial de campo eléctrico y lo que se hace pues es simplemente reemplazar ese dq por el sigma de A, allá en la integral, entonces nos queda de esta forma, no queda lambda por dl, sino sigma por dA. Y la integral se hace en el área de esa superficie que está ahí, ¿sí? Bueno, entonces ese es para la distribución superficial, que pues ya después veremos más adelante. Y para la distribución volumétrica, entonces se hace lo mismo también, se toma un diferencial de volumen que contenga un diferencial de carga, se plantea el campo eléctrico en este punto y se reemplaza entonces el dq por un ρ dB.
Entonces, ρ por dB, y la integral se hace en el volumen de esa esfera. Bueno, de ese objeto volumétrico. Bueno, y nos quedamos con este caso. Entonces, solamente consideraremos el caso particular de un campo eléctrico de distribución lineal homogénea o uniforme. Entonces, bueno, tenemos acá, como acabamos de ver, la distribución lineal, de la cual definimos un diferencial de carga contenido dentro de un diferencial de longitud, que produce un diferencial de campo eléctrico a una distancia R. ¿Listo? En el caso en el cual se cumple esta condición de que la distribución sea homogénea o uniforme, cuando nos digan que la distribución es homogénea o uniforme, quiere decir que la densidad es constante a lo largo de ese elemento, de esa longitud, de esa distribución. O sea, que la carga está distribuida por parejo a lo largo de toda la distribución lineal. ¿Sí? Una distribución no uniforme o no homogénea es cuando hay más carga de un lado que del otro. Por ejemplo, que aquí hubiese más carga, aquí comenzando digamos que esto es una varilla, entonces digamos que aquí al comienzo de la varilla hubiese más carga acumulada, y a medida que nos alejamos de allá del comienzo de la varilla, la carga se fuera disipando y disipando, y ya por aquí hay más poquita carga. Entonces ahí ya no sería homogénea ni uniforme, ¿sí? Pero si está repartida por parejo a lo largo de toda la longitud, entonces ahí sí pues es homogénea o uniforme. Y es el único caso que vamos a considerar. ¿Eso qué significa? Que la densidad es constante a lo largo de esa varilla o de esa distribución lineal, y por lo tanto el lambda lo podemos sacar de esa integral. Entonces el cociente Q sobre L es constante, y eso pues vendría siendo también la densidad lineal lambda. Entonces el lambda lo podemos calcular como la carga total sobre la longitud total de esa distribución. Y eso pues va a ser constante por esto que acabamos de comentar. Es una distribución homogénea. Listo. Siendo lambda constante, entonces podemos sacarla de la integral y nos queda por dentro de la integral el diferencial de longitud, la distancia al cuadrado y el vector R unitario. Y esta relación que está aquí en color verde, pues es de la cual vamos a realizar algunos ejercicios, ¿ya? Para estudiar la parte de distribuciones lineales, distribución de carga lineal, y nos quedamos con el caso de homogénea o uniforme. Bueno, antes de ver un ejemplo, pero ya faltan 10 minutos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, señor. Bueno, entonces miremos este ejemplo para aclarar un poco cómo se plantea, cómo se utiliza esta relación de acá. Entonces, de todo lo que hemos visto, pues, nos quedamos con esta relación que está aquí en color verde, ¿ya? Entonces, pues, es para saber de dónde sale. Bueno, miremos este ejemplo acá. Entonces dice, una varilla muy delgada de longitud L mayúscula posee una carga eléctrica Q distribuida a lo largo de su longitud de manera uniforme. Listo, de manera uniforme. Es el único caso que vamos a considerar, distribución uniforme. Determina la expresión para el campo eléctrico que produce la varilla en un punto P ubicado a una distancia D mayúscula del extremo de la varilla, como se muestra en la figura. Bueno, y fíjense que este es un problema algebraico, entonces nos piden expresar la respuesta en términos de L, D y Q, no nos dan valores. Entonces, ya en un caso en que nos den valores, pues utilizamos el resultado al que vamos a llegar. Entonces, bueno, exprese su respuesta en términos de L, D y Q. Bueno, entonces, como veíamos hace un momento, pues lo primero que debemos hacer es definir un pedacito de esa varilla, que aquí lo vamos a llamar de X, que contenga un pedacito de carga de Q, o más, hablando más técnicamente, un diferencial de longitud que contenga un diferencial de carga. ¿Por qué lo llamamos de X? Porque como la longitud de la varilla está orientada a lo largo del eje X, entonces el DL va a ser un diferencial de X. Entonces, el diferencial de longitud es un diferencial de X. ¿Ya? Entonces, por eso
Lo llamamos así. Listo, entonces el de Q, diferencial de carga, va a ser lambda por dx. Y bueno, nos preguntamos entonces, este pedacito de carga, este diferencial de carga, ¿qué campo produce acá en el punto P, donde nos están solicitando determinar ese campo eléctrico? Entonces, bueno, tenemos que plantear entonces la ubicación, la posición de ese diferencial de carga respecto al origen de coordenadas. Entonces, aquí va a tener pues una distancia X, ¿sí? Entonces, aquí, desde el origen de coordenadas hasta donde está el diferencial de carga, hay una distancia X. Bueno. Y para poder plantear ese campo eléctrico que produce ese diferencial de carga, que es esta expresión que está aquí arriba, pues necesitamos hallar cuál es el R, o sea, la distancia que hay desde ese diferencial de carga hasta el punto donde se va a calcular el campo, que es lo mismo que hacíamos allá cuando veíamos en el caso de partículas. Planteamos la distancia desde la carga hasta el punto donde vamos a calcular el campo. Entonces aquí es lo mismo. Entonces, esa distancia R, acá en este caso, es esta distancia de acá, es la que hay desde el diferencial de carga hasta el punto P. Y ese pedacito, ese diferencial de carga, va a producir un pedacito o un diferencial de campo en ese punto. Bueno, entonces estamos acá. Bueno, miremos ahora, esa distancia R la podemos plantear de la geometría que tenemos allá en la figura. Fíjense que la longitud, la distancia total que hay desde el origen hasta el punto P es la longitud de la varilla más la distancia D. ¿Sí? Y R es esta distancia de acá, que es toda esa longitud L más D, pero quitándole este pedacito de acá, o sea, quitándole X. Entonces, R, esa distancia sería L más D menos X. Esa distancia R de ahí. El vector R, que va desde la carga hasta el punto, vendría siendo entonces, pues, esa longitud, y como está a lo largo del eje X, pues, con el vector unitario Y. Entonces, L más D menos X en Y. Y bueno, el vector unitario hubiéramos podido obtenerlo directamente, pues diciendo que la distancia va dirigida a lo largo del eje X, entonces el vector unitario tiene que ser el vector Y, pero aquí, bueno, lo hacemos como siempre, entonces dividimos el vector entre su magnitud, o sea, L más D menos X en Y, sobre la magnitud, que es L más D menos X, y eso pues simplemente nos da Y, que es pues lo que tiene que dar. Bueno, ya tenemos a R y ya tenemos al vector unitario. ¿Listo? Entonces ahora planteamos cómo nos queda la integral para esta distribución. Entonces, bueno, la integral, bueno, el campo eléctrico para esa distribución, entonces sería K por lambda. La integral se hace a lo largo de la varilla, de L sobre R cuadrado. Y aquí entonces, esa distribución, ¿dónde empieza y dónde termina? La varilla empieza en el origen y termina en X igual a L, o sea, acá. Empieza en X igual a 0 y termina en X igual a L. Entonces, estas fronteras de integración van de 0 hasta L. El de L sobre R cuadrado, entonces, ¿de L qué es? De L es de X, ¿ya? Y el R cuadrado, pues, es esta distancia, pero elevada al cuadrado, entonces nos queda L más D menos X al cuadrado. Y K por lambda, pues sale de la integral porque son constantes. ¿Listo? De hecho, aquí el vector Y unitario también lo podemos sacar porque ese vector es constante. Bueno, entonces tenemos esa integral. Ahí ya sacamos el vector unitario Y de ahí, de allá de la integral. Y matemáticamente el problema se nos reduce a esto, a resolver esta integral de acá. ¿Sí? A resolver esta integral que tenemos aquí. ¿Cómo la podemos resolver? Entonces vamos a hacer aquí un paréntesis a un lado, ¿sí? A fijarnos ya en la parte matemática, cómo se resuelve esa integral que tenemos ahí. Podemos hacer un cambio de variable, ¿sí? Entonces en este caso cambiamos la variable L más D menos X, la llamamos U, y el diferencial de U, pues L es constante, D es constante, solamente varía X, entonces DU igual a menos DX. Bueno, acá entonces esa integral la podemos reescribir como
la integral de x, pero de x es menos de u, entonces menos de u, sobre esto que está entre paréntesis al cuadrado, o sea, u al cuadrado. Y allá pues esto lo podemos reescribir como el menos sale de la integral, u a la menos 2. ¿Sí? Este u que está aquí dividiendo pues al cuadrado queda u a la menos 2 por du. Y allá por propiedades de integración, aplicando pues la integral de una variable con exponente, entonces nos queda que esto es t a la n más 1 sobre n más 1 y aplicamos ese resultado acá. Y esta integral de nuestro problema nos queda entonces como 1 sobre u. Finalmente, reemplazamos la u por nuestra variable original, que es L más d menos x, y entonces esta integral nos queda como 1 sobre L más d menos x. Uy, a las 6. Bueno. Bueno, en el viernes pues terminamos de hacer este ejercicio y vemos otros ejemplos también de distribuciones lineales. Bueno, aquí pues, bueno, lo que faltaría es evaluar esa integral y evaluar la integral y llegar finalmente pues a la expresión. Bueno, aquí hay un ejemplo, ya, bueno, este es el mismo, aquí ya hay un ejemplo numérico, ¿sí? Bueno, entonces yo le subo esta diapositiva también allá a la carpeta para quien quiera de pronto ir adelantando. Bueno, bien, entonces el viernes continuamos con este tema, que ya es el último tema del parcial que tenemos de hoy en 8. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, bueno, el ejercicio del taller que me comentan, voy a mirarlo otra vez y yo les coloco aquí en el chat si está bien o si de pronto fue que me equivoqué o si está bien o si está mal, mejor dicho. Ah, ok, profe. Bueno, listo, entonces que tengan buena noche, gracias por su atención. Nos vemos entonces el viernes, ¿listo? Profe, gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta luego. ¿El viernes trabajamos ejercicios? Sí, el viernes trabajamos ejercicios de esta parte de distribuciones continuas.